Primero me gustaría reformular un poquito el título de la presentación. Más que resultados, lo que venimos a presentarles son los avances de una encuesta que nosotros empezamos a circular a principios de este año y que tiene que ver precisamente con el consumo eléctrico de los museos. Y quiero hablarles un poquito sobre cómo fue que llegamos a esto. Desde la red, nosotros estamos siempre pendientes de las iniciativas y de las ideas que surjan entre nuestros miembros. Uno de ellos, el MAC, específicamente nuestra querida María Lucía, nos dijo que estaba muy interesada en explorar la posibilidad de que pudiéramos nosotros generar información relacionada con el consumo eléctrico para ver si esto podría ser la base, esta información, para luego generar algún tipo de legislación que pudiese decantarse por un subsidio que pudiera ayudar a los museos y a los centros de visitantes. Entonces, antes de ir ante la asamblea a proponer cualquier cosa, lo primero que necesitamos es información. Necesitamos datos para poder sustentarlo. Así que entonces le dijimos, pues perfecto, vamos a tomar tu iniciativa y vamos entonces a diseñar una encuesta sencilla. La hicimos por Google Forms, la circulamos entre ustedes, pero primero hicimos un pilotaje en el que participaron el Museo de Botones Destro como un museo pequeño, el MAC como un museo de tamaño mediano y el Biomuseo como un museo de tamaño grande para estándares de Panamá. Entonces ellos nos sirvieron de pilotaje y después, al recibir la información, nos dimos cuenta que teníamos que variar y teníamos que ir afinando la encuesta. Esta es una encuesta que está, además de recabar la información sobre cuánto gastas en electricidad, lo que queremos saber es qué es lo que tú tienes que contribuye con ese consumo. Sobre todo, sabemos que se trata de 1, iluminación, 2, climatización, 3, la tecnología que utilizan los museos. Esos son los 3 principales rubros que inciden en el gasto de ellos. Tuvimos que, después de este pilotaje, de incluir algunas indicaciones o explicaciones más específicas para poder orientar mejor el llenado de la encuesta, tanto así que teníamos que sugerir que el usuario tuviera que recurrir a las últimas 12 facturas, recopilarlas para poder entonces de ahí sacar cuánto es que verdaderamente ha consumido al año. Queríamos nosotros saber eso, el consumo anual, porque en la literatura vamos a encontrar más que todo información sobre el consumo anual. Aquí tengo que agradecer a mis colegas ingenieros en el Biomuseo, que nos dieron también luces. Estos son ingenieros, estos chicos que también estuvieron llenando la encuesta. Y ellos nos dijeron, además del consumo eléctrico, ustedes deben también preguntar sobre la demanda. Consumo eléctrico es básicamente cuánta electricidad tú estás consumiendo en un determinado tiempo, por ejemplo, en un año. Demanda es qué intensidad, los picos de electricidad que son consumidos en un momento en particular. Cuando, por ejemplo, tú enciendes todos tus electrodomésticos, ahí está generando entonces un pico de demanda, diferente a que los tengas todos apagados. Entonces, ellos, por sus razones ingenieriles, ellos dijeron, ya que están ustedes analizando cuánto se gasta en electricidad, pregunten cuánto es la demanda, porque eso también podría ayudar a los tomadores de decisión a saber cuánto contribuyen en los museos a generar esos picos de demanda, y eso ayuda también a poder generar planes de desarrollo de la matriz energética, etc. Entonces la encuesta tenía modelos de las facturas para ayudar a que puedas encontrar fácilmente la información. Y, ok, vamos a las preguntas. Básicamente, lo que queríamos preguntar es, 1, ¿cuánto consumes al año en electricidad? Segundo, en kilowatts hora. Segundo, ¿cuál es la demanda máxima en un año? ¿Cuál fue el momento en el que consumiste más kilowatts? También preguntamos si se habían aplicado medidas para reducir el consumo en cuanto, por ejemplo, la optimización de los sistemas de iluminación, en sensores de movimiento para apagar o encender luces, sistemas más eficientes de climatización, etc. También campañas, preguntábamos si se han hecho campañas entre el personal para que el personal
reduzca el consumo eléctrico, etcétera, la instalación de paneles solares, etcétera. Y si se habían hecho, ¿en qué porcentaje se estimaba que se había reducido la facturación eléctrica después de haberlos implementado? Además de cuánto gastas en electricidad, preguntamos el porcentaje que ese gasto representaba en cuanto a los gastos totales del museo en todo un año. Y también el porcentaje que ese consumo representaría en relación a los ingresos, para saber entonces ese balance. Aquí están los avances de los resultados. Después del pilotaje participaron 8 museos. Hubiésemos querido que participaran más, pero también sabemos que el resultado era una encuesta de, creo que tenía 5 o 6 páginas, era un poquito tediosa de llenar. Pero bueno, entonces, por el momento tenemos la información de estas 8 instituciones y vamos a analizarlas un poquito. Preguntamos visitantes también. Tenemos desde museos que reciben 300 visitantes al año hasta museos que reciben 180,000. Preguntamos además, me salta un poquito el gasto anual, la cantidad de personal. También como una aproximación a qué tanto tú gastarías. Se supone que si eres un museo, independientemente de tu tamaño, y recibes mucha gente, probablemente vas a consumir más electricidad por el uso de los sistemas eléctricos que tengas dentro. También si tienes más personal, uno asumiría que vas a gastar más. Entonces tenemos desde museos con un personal total de menos de 5 hasta 26, 50 o más de 51, que era lo que habíamos establecido. Todos por debajo de 100 en su planilla. Ahí tiene el gasto anual, desde un museo que cuesta $400 gasto anual en electricidad, $400 al año, hasta uno que tiene que gastar $390,000 al año en electricidad. ¿Ok? Y luego, vamos aquí, kilowatts hora por visitante. Dividir entonces el consumo que habíamos preguntado entre la cantidad de visitantes y tienen ese numerito, recuérdenlo, porque es que en la literatura la información que pudimos nosotros obtener era una relación entre consumo eléctrico y visitantes, y eso nos va a permitir compararnos con el resto del mundo. Entonces tenemos un índice kilowatt hora por visitante desde lo más pequeño, que sería 0,9, menos de 1, hasta 36,5. Recuerden eso, ¿ok? Menos de 1 hasta 36. Y luego, porcentajes operativos, ¿quiere decir algo, Adriana? No, ok. Y luego, porcentajes operativos. O sea, ¿cuánto de todos tus costos representa el gasto eléctrico? Tenemos desde museos en donde el gasto eléctrico representa el 6% de todos sus gastos, hasta museos en donde representa más del 50%, el 60%. Ok, con estos resultados lo que yo quiero que vayan viendo es que hay una gran diversidad de situaciones. Esta fue la primera moraleja que nos empezó a brindar los resultados que estábamos obteniendo. Y aquí tenemos un poquito de información de otros países para que nos comparemos. ¿Recuerdan ese numerito que era el consumo eléctrico, kilowatts hora, entre el número de visitantes? Ok, Panamá, ahí tienen la cifra en el último renglón. Tenemos entonces, según esta muestra de tan solo 8 museos, nosotros perdón, no es aquí. Porcentaje de gasto eléctrico respecto al gasto total. Nosotros somos del 6 al 60%. Les recuerdo, aquí, la última columna. Desde el 6 hasta el 60. Lo siento, es que yo soy muy malo con los números. Yo verdaderamente no soy la persona indicada para explicar números. Entonces, nosotros estamos entre un museo que el 6% de todos sus gastos representa electricidad, hasta un museo que el 60% de los gastos. Vamos a compararnos con el mundo. Ok, tenemos, según esta publicación, en Francia, para los museos en Francia tenemos que el gasto eléctrico representa entre el 5 y el 12%. Bueno, nosotros nos pasamos.
queda una franja dentro del rango, pero tenemos entonces este caso de 50%, 60% que se sale. Y yo puedo hablar de uno en donde el gasto eléctrico representa el 20% de nuestros gastos. Luego tienes aquí esta publicación del Prado que te indican, aquí no te indican el porcentaje, te indican de 1 millón a 3 millones de euros que gastan al año. En el Louvre, aproximadamente 4.6. Museos modernos, según esta es una estimación general, business plans, de 1 al 15%. Y en una otra publicación en donde no solamente se incluye la electricidad, sino también el agua, el gas, etcétera, de 20 al 30%. Ok, entonces, díganme ustedes, ayúdenme a analizar esto. Está medio difícil, ¿verdad? Lo importante es que una parte nuestra está dentro de lo esperado en el mundo, pero tenés otra parte que no. Por supuesto, hay otros factores que hay que considerar y es qué tan fidedigna fue la recolección de datos. También qué tan representativa es la muestra. ¿Ok? Entonces, los estudios publicados indican que los consumos de agua y energía son muy heterogéneos. Ya en el mundo entero, en realidad es muy difícil comparar museos en cuanto al consumo. Depende muchísimo de las condiciones locales, depende muchísimo también del propio museo, de qué tantos aparatos eléctricos tenga que utilizar. Entonces, aquí tenemos el dato de la correlación entre la superficie. Tenemos información sobre la relación entre el consumo, kilowatts hora, y la superficie, 10 a 300. Esto se nos quedó pendiente porque tenemos que preguntarles ahora cuál es el metraje de sus museos para que podamos entonces correlacionarlos con esta publicación que tenemos del resto del mundo de 10 a 300 kilowatts hora por metro cuadrado. En cuanto al número de visitas, ¿recuerdan este número? Acá, que va de menos de 1 a 36,5. Bueno, entonces, en el mundo tenemos de 7.7 a aproximadamente 15.7 kilowatts por visita y nuestro rango salió de 0,9 a 36,5 kilowatts hora por visitante. Ok, o sea, más o menos lo mismo que salió con el consumo versus visitantes. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Bueno, también ahí nosotros preguntamos si estarían dispuestos los museos participantes a apoyar a algún tipo de legislación o iniciativa de proyecto de ley para crear un subsidio eléctrico para museos o instituciones similares, y por supuesto todos los 8 dijeron que sí. ¿En qué lo invertirían? En mantenimiento de las instalaciones, en desarrollo y actualización de las exhibiciones, desarrollo de programas públicos y de educación, capacitación, entrenamiento y desarrollo del personal, además de contratación y retención de personal idóneo. Definitivamente todos estuvimos de acuerdo con que nos hagan un corte, ¿verdad? Un recorte en esos gastos. Todos yo creo que coincidimos en eso. Entonces, básicamente, ¿qué fue lo que encontramos? Encontramos que la información es muy variada, que probablemente necesitamos que más museos puedan llenar esta encuesta para que sea una muestra significativa, y también probablemente necesitamos realizar algún acompañamiento en el llenado de la encuesta, porque había cosas que verdaderamente complicaban muchísimo su llenado. Por ejemplo, un caso concreto de un centro que recibía 2 facturas, de una empresa por un lado y de otra empresa, porque recibía electricidad de 2 empresas. Instituciones que tienen no solamente un medidor, que tienen 2, 3 más medidores. También en cuanto al presupuesto, tenemos instituciones que no tienen muy claro de dónde qué es lo que cuánto cuesta su operación. ¿Ok? Museos que son en realidad parte de una organización más grande. Entonces, parte de la operación propia de ese museo está en realidad siendo cubierta por el presupuesto de la organización madre. Entonces, para no cansarles, ¿qué concluimos? Concluimos que necesitamos estudiar más. Le agradecemos muchísimo a todos estos 8 museos que participaron
y esperamos que los demás se animen y que de esa manera podamos encontrarle un poquito más de sentido a la situación. Muchas gracias. Gracias, Luis, por esta detallada explicación de este tema tan complejo. Tenemos aquí una pregunta, dos preguntas. La primera pregunta, Marisa, la segunda pregunta, Oye, Jonathan. Yo pensaba que ya me había librado, ya me largaba. No, ahora es que viene la parte difícil. Ay, ok. Muchísimas gracias, súper interesante la exposición. Tengo una pregunta. Además de una ley de subsidio, ¿contemplaron la posibilidad de usar menos energía? Buena. Y porque hay ejemplos, o sea, de otros lugares, me imagino que la mayor parte es aire acondicionado, porque eso es Panamá. Sí. Y hay lugares calientes donde he visto museos más pequeños que no lo usan. En el caso de la aduana de Portobelo, el Museo de la Memoria Afropanameña, yo recuerdo un debate entre los restauradores, ¿ponemos o no ponemos aire? Al final ganó la versión aire, pero hubiera sido completamente posible no ponerlo porque eso es fresquísimo si se abren las ventanas. Entonces, esa es una variable que piensan contemplar. Sí, bueno, el cometido original de la encuesta era saber si existían bases para un subsidio eléctrico. Teníamos nosotros tenemos la posibilidad de poder trabajar por esa ruta. Sí, dentro de la encuesta nosotros incluimos la pregunta si se han implementado medidas de reducción, porque es muy importante demostrar que si tú verdaderamente te vas a quejar por lo mucho que te cuesta la luz, entonces deberías estar interesado en implementar medidas de ahorro energético. Entonces, por esa razón ahí preguntábamos eso y preguntábamos el porcentaje. Puedo dar el ejemplo del biomuseo. En el biomuseo nosotros, que el gasto eléctrico del biomuseo es considerable, antes de las implementaciones era de $40,000 al mes, ¿se imaginan? $40,000 al mes. Eso es insostenible. Entonces tuvimos que cambiar focos para que sean focos mucho más eficientes. E instalar paneles solares. El biomuseo cuenta en su edificio de oficinas con paneles solares que han reducido el consumo. También aplicamos muchísimas otras cosas y ahora tenemos un ahorro del 20%. Entonces es muy importante que antes de nosotros, yo coincido contigo Marisa, antes de que nosotros vayamos a pedir, nos atrevamos a pedir un subsidio, que nosotros hagamos la tarea y apliquemos entonces medidas para que puedan reducir el consumo eléctrico. Pero bueno, el objetivo de la encuesta era simplemente reunir data para ver si era una posibilidad. Hola, ¿qué tal? Me parece bien interesante que empecemos como a generar estos números para ver realmente cuánto es lo que estamos gastando en electricidad. Concuerdo contigo, me parece que los datos están muy dispersos, sí, porque por lo menos vi dos que tienen un número parecido al 6%, pero el resto está como muy alto en comparación de los mismos promedios que tienes a nivel internacional. Jonathan, ¿te puedes poner de pie, por favor? Entonces, creo que sí es importante lo que decías, que los museos pongan atención a cómo están estableciendo esos costos, esos gastos, que puedan realmente desglosarlos para poder tener una cifra mucho más contrastable. Porque que el gasto de electricidad sea el 60%, uno podría estar imaginando que estás hablando de casi que un lugar súper mega refrigerado con un montón de electricidad, pero a lo mejor es simplemente que los costos o la manera en la que estás armando tu presupuesto no está de la mejor manera posible. La otra que me parece también importante es que deberíamos de comparar peras con peras y manzanas con manzanas, es decir, que los museos que son pequeños, que no tienen colecciones, una vez que ya está establecido cuáles son los presupuestos o las categorías de presupuestos, se comparen con ellos, o quienes sí tienen tal vez colecciones físicas que requieren un gasto de electricidad constante para poder mantenerlas, porque como dices, o sea, a lo mejor sí funciona bajarle la electricidad o no utilizarla en ciertos momentos, pero hay museos como el MAC que tiene una colección pictórica que necesita mantener en ciertas condiciones, o el mismo Patronato de Panamá Viejo que tiene material arqueológico que necesita los aires encendidos todo el tiempo. Así que creo que es importante como empezar a separarlos y agruparlos de acuerdo a las categorías que les corresponden, y una vez que se tenga eso, tal vez estimar como el rango en el que ocupa de ese costo, y si no es a través de un subsidio por ley, tal vez el certificado de fomento cultural ofrecido directamente a la empresa de electricidad
puede servirle como un justificante para entonces empezar a condonarle a la electricidad a los museos, pero sí es importante acotar quién entra dentro de ese combo, porque al final de cuentas, claro, o sea, si es por ley, estamos hablando de instituciones sin fines de lucro y las figuras jurídicas que también tienen alguna especie de colección o están haciendo funciones de museo no podrían entrar bajo esa categoría. Así Sí. que hasta ahí. Muchísimas gracias, Jonathan. Anotamos todos esos comentarios.